este presidente estuvo al mando del Ecuador por 5 periodos, es decir, una dictadura de historia y militarismo en nuestro Ecuador. Pero para terminar con esta dictadura se reúne un grupo de militares o fuerzas armadas para darle un golpe de Estado. Así logran que el expresidente José María Velasco Ibarra renuncie al cargo y a raíz de ello asuma el poder el expresidente Guillermo Rodríguez Lara, quien a su vez ejerció el poder de forma arbitraria, logrando que posterior a ello también se dé un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y logrando así que renuncie al cargo en 1976. Gracias a este triunvirato militar se retorna una vez más a la democracia después de más de 30 años de dictadura. Esto se da gracias al referéndum del 15 de enero de 1978, en el cual el pueblo ciudadano decide elegir una constitución totalmente reformada. Así nace y se crea esta constitución de 1978, pero se ratifica a partir de la presidencia del presidente Jaime Rodós Aguilera, que esto fue el 10 de agosto de 1978. En cuanto a los derechos civiles, tenemos que son ciudadanos los ecuatorianos mayores de 18 años. Así, el Estado también garantiza a los extranjeros el derecho al asilo. También tenemos como derechos civiles la inviolabilidad a la vida, es decir, que no existe la pena de muerte. Además, en esta Constitución existe la libertad de opinión y de expresión. Además, en esta Constitución tenemos como principal derecho civil la igualdad de condiciones de la mujer hacia el hombre. Es decir, que aquí la mujer goza de los mismos derechos civiles, políticos, económicos que el hombre. Pero debemos recalcar que no es sino hasta 1967, muchos años atrás, que el voto se vuelve obligatorio para la mujer. En cuanto a derechos políticos, tenemos la consulta popular, es decir, que el pueblo soberano puede decidir y tomar decisiones respecto a aspectos económicos, sociales y culturales. Además, los derechos de los extranjeros en igualdad de condiciones, excepto los derechos políticos, ya que los derechos políticos solo gozan los ecuatorianos y los extranjeros no pueden sufragar. Además, para pertenecer a para ser candidato, necesita como principal requisito pertenecer a un partido político legalmente reconocido. Este fue el principal requisito para que exista una democracia legalmente reconocida. En cuanto al Congreso Nacional, este vuelve a ser unicameral, es decir, que se reúne una sola vez al año. Otro de los aspectos importantes en esta Constitución de 1978 es que se elimina por completo la reelección al presidente y vicepresidente. Este fue uno de los principales objetivos de esta Constitución. Así, además, el presidente no necesita autorización previa del Congreso para declarar el estado de emergencia nacional, como lo necesitaba en años anteriores. Otra de los aspectos es que el servicio militar en esta Constitución de 1978 es obligatorio. En la actualidad ya no lo es. Respecto a las garantías jurisdiccionales tenemos el amparo, que no es más que la acción de protección, es decir, que los ciudadanos pueden ejercer como garantía el amparo para proteger los derechos que hayan sido vulnerados constitucionalmente. Además, tenemos el habeas corpus, que es la garantía hacia los ciudadanos cuando han sido detenidos ilegal o arbitrariamente.
Debemos recalcar que el habeas corpus nace en 1945. Anteriormente ya existía esta expresión como tal, pero no era reconocido legalmente como garantía, sino como un simple recurso. Además, tenemos como tipo de gobierno en esta Constitución el unitario y republicano, con aspectos en base a la democracia del poder. El tipo de control constitucional en 1978 es el control concentrado, es decir, que el control de constitucionalidad de las leyes lo ejerce un solo órgano jurisdiccional. En este caso, lo ejercía la Sala Especializada de la Corte Suprema, pero en concordancia con el Tribunal de Justicia. En cuanto a un poco de historia del control constitucional en el Ecuador, tenemos que nace en 1851 con el Consejo de Estado, que no era más un grupo de políticos que hacía o elegían las normas a su conveniencia, en beneficio de ellos mismos y del propio presidente. Posterior a ello, en 1945, nace el Tribunal de Garantías Constitucionales como máximo órgano de control, pero posterior se elimina y se retorna a la Sala Especializada de la Corte Suprema. Y no es sino hasta 1988 que se crea el Tribunal Constitucional como máximo órgano de control, con el máximo poder y atribuciones. Es decir, que a partir de la Constitución de 1998 se deja atrás al Consejo de Estado, a la Corte Suprema, y nace el Tribunal Constitucional. Y no es hasta la Constitución del 2008 que ejerce el control de legalidad la Corte Constitucional como máximo órgano de control en la actualidad. En cuanto a los tipos de control constitucional, tenemos al control difuso, que es cuando el control judicial de la ley no es asignado a ningún órgano jurisdiccional ordinario, sino a la totalidad de los jueces. Y todas las sentencias y resoluciones tienen efecto inter partes. El control concentrado es cuando el control judicial de la ley es asignado a un solo órgano jurisdiccional específico. En nuestra Constitución es la Corte Constitucional y tiene un efecto erga omnes. En cuanto al control concreto, se presenta cuando se aplica una norma jurídica a un caso concreto o específico. Cuando un juez, al resolver un caso concreto, inaplica una ley por ser contraria a la Constitución. En el control abstracto se presenta cuando se somete a juzgamiento del órgano de control constitucional una norma sin tomar en cuenta la aplicación de aquella a un caso concreto. Es decir, que el control abstracto se encarga de la validez o de la constitucionalidad de una norma, si es acorde a la Constitución. Y si es contraria a ella, esta se anula y se elimina por completo del ordenamiento jurídico. Esto se encarga la Corte Constitucional. Gracias, muy amable.